En 1959, la Revolución Cubana prometió algo muy claro. Nos dijeron que ya no seríamos una colonia, que nos íbamos a liberar del imperialismo, que por fin los cubanos íbamos a ser dueños de nuestro propio país. It is not the same to fight for liberty as to fight against it. 67 años después, la realidad es muy distinta. Hoy, la mayoría de los hoteles de lujo, los grandes proyectos turísticos y varias de las obras más importantes de Cuba no pertenecen a los cubanos. Pertenecen a empresas extranjeras que operan junto al Estado cubano. En este video vamos a hablar de esa gran contradicción. Vamos a ver cómo la revolución que prometió independencia terminó abriendo las puertas a una nueva forma de injerencia extranjera, mientras los cubanos de a pie siguen sin poder ser dueños de absolutamente nada. Uno de los pilares fundamentales de la revolución fue la idea de soberanía económica. Se nacionalizaron empresas extranjeras, especialmente estadounidenses. Se repitió durante décadas que Cuba ya no sería dominada por potencias extranjeras, que los cubanos recuperarían el control de su economía y de su destino. La promesa era poderosa. Cuba sería de los cubanos. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Pero con el paso de los años, esa promesa chocó con una realidad muy diferente. Para entender mejor esta contradicción, es necesario mirar qué existía antes de 1959. La Cuba de la República no era el país atrasado y miserable que durante décadas nos quisieron hacer creer. En varios indicadores, Cuba estaba entre los más avanzados de América Latina. Tenía una de las tasas de alfabetización más altas de la región, un sistema de salud relativamente desarrollado y un nivel de vida promedio superior al de muchos países latinoamericanos. La Habana era una de las ciudades más modernas y cosmopolitas del continente. Existía una clase media activa y un tejido empresarial cubano. Aunque había desigualdades graves, corrupción política y problemas importantes, también había logros reales en educación, salud e infraestructura. Sin embargo, la narrativa oficial construida después de 1959 pintó una imagen muy distinta, o ignoraron estos avances para presentar a la Cuba anterior como un desastre total. Esta versión simplificada sirvió para justificar todo lo que vino después. Aquí viene una diferencia clave. Antes de 1959, aunque existía capital extranjero, especialmente estadounidense, también había espacio para la propiedad privada. Familias y empresarios cubanos eran dueños de negocios, fincas e industrias. Después de 1959, la revolución nacionalizó casi todo. Se eliminó prácticamente la propiedad privada grande y mediana. Aunque con el triunfo de la revolución, los negocios de la familia Carrillo fueron cayendo en manos del nuevo régimen. El gobierno decide que no hay ninguna parte en Cuba donde las industrias ni las posesiones personales son de las personas, vienen a ser del gobierno. Por eso, en 1960, abandonaron la isla. Décadas después, cuando el régimen abrió nuevamente la puerta al capital extranjero, especialmente a partir de los años 90, lo hizo bajo condiciones muy diferentes. Hoy, la mayoría de los grandes hoteles, proyectos turísticos e infraestructuras estratégicas están operados por empresas extranjeras en sociedad con el Estado cubano, casi siempre a través de GAESA, el holding de las Fuerzas Armadas.
el cubano de a pie no puede ser socio, no puede tener acciones, ni participar como dueño en estos negocios. Quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos, y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. El espacio para la propiedad privada individual es mucho más reducido que en la república anterior de 1959. En resumen, se cambió un tipo de injerencia extranjera por otra, pero con menos posibilidades reales para que los cubanos fuéramos dueños de nuestro destino. Un ejemplo claro de esto es el caso de Odebrecht y la construcción del puerto del Mariel. Durante el periodo donde Raúl Castro fue el presidente, una empresa brasileña construyó una de las obras más grandes de los últimos años en Cuba, con financiamiento de Brasil, un proyecto de casi $1.000 millones que se vendió como el gran futuro del país. A 45 kilómetros de La Habana fue inaugurado un muelle de alta tecnología en el histórico puerto de Mariel. La megaestructura fue construida por Odebrecht y financiada en $682 millones por el gobierno de Brasil, cuando su presidenta era la hoy destituida Dilma Rousseff. Detrás de ese negocio hubo sobornos, favores políticos y la participación activa del expresidente brasileño Lula da Silva, quien siguió viajando a Cuba para impulsar los intereses de la constructora. ¿Dónde quedó aquí la promesa de que Cuba sería dueña de su propio destino? Una empresa extranjera con apoyo de otro gobierno ejecutando uno de los proyectos más importantes del país, mientras los cubanos seguían sin propiedad real sobre su obra ni ningún tipo de libertades. Todo esto no es un caso aislado. La mayoría de los hoteles de lujo en Cuba están gestionados por empresas extranjeras, principalmente españolas, canadienses y de otros países. Estas cadenas operan en sociedad con Gaesa. Se construyen hoteles de alto standing mientras el pueblo cubano enfrenta y sigue enfrentando serias dificultades. El patrón es claro, el capital es extranjero, la operación muchas veces es extranjera y el control está en manos de una élite militar. Los cubanos comunes quedan fuera como dueños o sin ningún tipo de derecho. Todo esto cobra más sentido cuando lo miramos desde el presente. Mientras se construían obras millonarias con capital extranjero y se firmaban acuerdos con empresas de otros países, Cuba vive hoy una de las peores crisis económicas de su historia. Apagones prolongados, falta de combustible, una escasez de alimentos y medicinas y una de las mayores olas migratorias de las últimas décadas. Todo esto sucedía muchísimo antes de las nuevas sanciones del gobierno de Donald Trump hacia la isla. La revolución prometió que Cuba sería de los cubanos, que nos liberaríamos de toda injerencia extranjera, que por fin seríamos dueños de nuestro destino. Lo que terminó ocurriendo fue que se cambió un tipo de dependencia por otra, así de simple, pero con muchísimo menos libertades. El capital extranjero regresó, pero esta vez asociado a una élite que controla el poder a través de las Fuerzas Armadas. Los cubanos de a pie siguen esperando ser realmente dueños de su país. Entender esta contradicción no es solo mirar el pasado, es entender por qué después de más de 6 décadas Cuba sigue atrapada en una crisis estructural. Si este tema te pareció importante, dale like, comparte el video y suscríbete al canal. Entre más personas conozcan estas realidades, más difícil será seguir ocultándolas. Abajo la dictadura, libertad para los presos políticos y de conciencia. Viva Cuba libre. Hasta la vista, gente. Nos vemos en la próxima. Adiós. Estoy informado y absolutamente conforme